Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfrútala y cuídate. El brillante horizonte de Nueva Odessa relucía bajo el sol artificial, una mezcla vibrante de ingenio humano y tecnología alienígena. Rascacielos salpicaban el paisaje, extendiéndose a una altura imposible. Algunos parecían estructuras orgánicas hechas de materiales de bioingeniería que latían suavemente con vibrantes tonos. Entre estas maravillas, el centro cultural bullía, lleno de gente de la tierra y del más allá, cada una portando su esencia única al vibrante tapiz de la vida. Elena Carver se movía entre la multitud con un propósito. Su corazón latía con fuerza de anticipación. El atractivo aroma de las especias de los vendedores ambulantes se mezclaba con la dulzura de la floreciente flora alienígena. Como xenobióloga, conocía bien las maravillas del universo, pero hoy era diferente. Hoy conocería a seres de una especie que había estudiado durante años, los Letans, una raza majestuosa conocida por su imponente estatura y sus intrincadas historias. «Te espera un viaje», se susurró a sí misma, con una sonrisa en los labios. Al llegar a la sala de conferencias interespecies, Elena quedó impresionada por el lugar que tenía ante sí. Construcciones alienígenas se mezclaban con diseños humanos. Cada stand rebosaba de tecnología y artefactos que representaban sus respectivos mundos. La emoción era palpable, el aire rebosaba de potencial. Este era el lugar donde las barreras se disolvían y la curiosidad florecía. Recorrió las exhibiciones, cada una despertando su imaginación y llevándola a las profundidades de los misterios del cosmos. Era un laberinto de luz, sonido y nuevas ideas. El escenario perfecto para conectar con seres que habían cruzado las estrellas para estar aquí. Y entonces lo vio de pie bajo el resplandor de una luz flotante, que te parecía casi de otro mundo. Se alzaba sobre la multitud. Su piel, de un azul intenso y profundo, con marcas luminiscentes, se contaban historias de su linaje. Ancho de hombros y poderoso, irradiaba una confianza que dejaba a los demás atónitos. Cada movimiento era fluido, con una gracia que desmentía su tamaño. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo, y en ese instante, Elena sintió una oleada de energía, una conexión que trascendía lo físico. La mirada de Keter la clavó en una mezcla de curiosidad y cautela. Había algo increíblemente atractivo en este ser alienígena, y su presencia le provocó un escalofrío. Por caprichos del destino, sus caminos se cruzaron. En un momento de descuido, Keter se acercó a Elena, con una mezcla de tímida intriga y deliberada gracia. «Eres humana», declaró con una voz profunda y resonante, atrayéndola. Ella rió entre dientes, sintiéndose más audaz que nunca. «Y tú eres una letana. Alta, pero puedo con ello». Sus ojos brillaron con diversión. «Soy demasiado grande para ti, humano». Sus mejillas se sonrojaron. ¿Acaso detectó coqueteo? Respondiendo al desafío, susurró: «Pruébame». Ambos sonrieron, atrapados en la red de intriga que tejían juntos. Pocos sabían que los mundos que construyeron en ese momento los llevarían a un viaje sin igual. Un viaje lleno de amor, exploración cultural y quizás consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Elena pasó el susurro. Cuando el facilitador empezó a hablar, a Elena le costó concentrarse. Keter se sentó cerca. Su calidez irradiaba como un rayo de sol, atrayéndola mientras su voz profunda resonaba en ella. Fascinada, captó fragmentos de su lengua alienígena. Keter se inclinaba ocasionalmente para explicar matices o compartir ideas, rozando cada vez su brazo u hombro. «¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría?», murmuró Keter, con su intenso zafiro, sus ojos fijos en los de ella. «Abrazar lo desconocido, como la inmensidad de un mundo extraño». Elena tragó saliva con fuerza, sintiendo un escalofrío de anticipación. «He dedicado mi vida a explorar lo desconocido. Lo anhelo». Su expresión cambió, la intriga transformándose en algo más profundo. «Entonces no somos tan diferentes», dijo en voz baja. La conversación se desarrolló como una rosa floreciendo, revelando capas de vulnerabilidad, miedos a los prejuicios, esperanzas de aceptación y sueños de unidad entre sus especies. Keter compartió historias de su hogar, de la cultura de los Letan, imbuida de armonía con su entorno, de cómo se comunicaba no solo con palabras, sino a través de la esencia misma de su ser. Sin embargo, la determinación brilló en sus ojos. «Pero los humanos a menudo ven el tamaño y no el espíritu», admitió una melancolía en su voz. «Mucha gente de mi pueblo no aceptaría una unión. Las interacciones con los de tu especie están mal vistas». El corazón de Elena se aceleró.
Quería que él viera más allá de los parámetros de sus sociedades. ¿Y si desafiamos esa percepción? Sugirió con valentía. Juntos podemos construir un puente. Mostrarles la belleza de nuestras diferencias. La mirada de Keter la atravesó a contemplar sus palabras. En ese momento, comprendió que había más en juego que su incipiente relación. Existía la posibilidad de replantear perspectivas, una aventura que podría resonar en sus mundos. El taller concluyó. Sin embargo, el corazón de Elena se sentía pesado con preguntas sin resolver. La turbulencia del anhelo y las limitaciones sociales era palpable. Keter la miró, un entendimiento tácito surgió entre ellos. ¿Te gustaría ver mi cultura?, preguntó con un destello de esperanza en la voz. Por supuesto, respondió ella, con la emoción bullendo en su interior. Fijaron una fecha para visitar Lirig, cada uno ansioso por lo que ese viaje podría revelar. La idea de pisar un mundo alienígena le provocó mariposas en el estómago y despertó su deseo de explorar. La adrenalina corría por sus venas. Esta era una oportunidad única en la vida. Y, sin embargo, una parte de ella dudaba. El día finalmente llegó. Y Keter se paró ante Elena con una capa brillante e iridiscente, una túnica regia que acentuaba su figura, con remolinos de colores que reflejaban la esencia misma de su hogar. A medida que ella se acercaba, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Estás lista?, preguntó Keter con voz grave y profunda. Elena asintió, sintiendo el peso de su mirada a su alrededor. Estoy lista. Con eso, se aventuraron a lo desconocido. La nave brillaba como una perla contra la profunda extensión del espacio. La nave de Keter, el Licht, era una mezcla de maravilla orgánica y tecnológica. Mientras viajaban, latía con un ritmo que recordaba al latido de un corazón. A medida que ascendían a través de las capas de la atmósfera, la emoción de Elena se intensificaba. Su mente revoloteaba con las posibilidades que les aguardaban en las alturas. Siempre he soñado con esto, comentó, mirando por la ventana mientras los colores de su destino se arremolinaban ante su vista. Una tierra iridiscente pintada de exuberante vegetación y vastos océanos salpicados de brillantes cordilleras que parecían cantar bajo la luz de múltiples lunas. Keter se giró hacia ella. Su expresión se suavizó. Ya no es solo un sueño. Bienvenida a mi mundo, Elena. Al aterrizar la nave, la puerta se abrió a un mundo rebosante de vida. Inhalando el dulce aroma floral, Elena se envolvió en los sonidos de la naturaleza, los susurros del viento entre las hojas brillantes, los lejanos cantos de las criaturas nocturnas, y todo se sintió vivo a su alrededor. Su corazón latía con gratitud y asombro. ¿No es hermoso?, preguntó Keter, observando su reacción. Es impresionante, admitió ella, con la voz temblorosa por la emoción. No puedo creer que finalmente esté aquí. Él sonrió radiante. Su orgullo era evidente. Nuestro vínculo con la naturaleza es profundo, susurró. Cuando el facilitador empezó a hablar, a Elena le costó concentrarse. Keter se sentó cerca. Su calidez irradiaba como un rayo de sol, atrayéndola mientras su voz profunda resonaba en ella. Fascinada, captó fragmentos de su lengua alienígena. Keter se inclinaba ocasionalmente para explicar matices o compartir ideas, rozando cada vez su brazo u hombro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría?, murmuró Keter, con su intenso zafiro, sus ojos fijos en los de ella. Abrazar lo desconocido, como la inmensidad de un mundo extraño. Elena tragó saliva con fuerza, sintiendo un escalofrío de anticipación. He dedicado mi vida a explorar lo desconocido. Lo anhelo. Su expresión cambió, la intriga transformándose en algo más profundo. Entonces no somos tan diferentes, dijo en voz baja. La conversación se desarrolló como una rosa floreciendo, revelando capas de vulnerabilidad, miedos a los prejuicios, esperanzas de aceptación y sueños de unidad entre sus especies. Keter compartió historias de su hogar, de la cultura de los Letan, imbuida de armonía con su entorno, de cómo se comunicaban no solo con palabras, sino a través de la esencia misma de su ser. Sin embargo, la determinación brilló en sus ojos. Pero los humanos a menudo ven el tamaño y no el espíritu. Admitió una melancolía en su voz. Mucha gente de mi pueblo no aceptaría una unión. Las interacciones con los de tu especie están mal vistas. El corazón de Elena se aceleró. Quería que él viera más allá de los parámetros de sus sociedades. ¿Y si desafiamos esa percepción?, sugirió con valentía. Juntos podemos construir un puente. Mostrarles la belleza de nuestras diferencias. La mirada de Keter la atravesó a contemplar sus palabras. En ese momento,
Comprendió que había más en juego que su incipiente relación. Existía la posibilidad de replantear perspectivas, una aventura que podría resonar en sus mundos. El taller concluyó. Sin embargo, el corazón de Elena se sentía pesado con preguntas sin resolver. La turbulencia del anhelo y las limitaciones sociales era palpable. Keter la miró. Un entendimiento tácito surgió entre ellos. ¿Te gustaría ver mi cultura?, preguntó con un destello de esperanza en la voz. Por supuesto, respondió ella, con la emoción bullendo en su interior. Fijaron una fecha para visitar Lidig, cada uno ansioso por lo que ese viaje podría revelar. La idea de pisar un mundo alienígena le provocó mariposas en el estómago y despertó su deseo de explorar. La adrenalina corría por sus venas. Esta era una oportunidad única en la vida. Y, sin embargo, una parte de ella dudaba. El día finalmente llegó, y Keter se paró ante Elena con una capa brillante e iridiscente, una túnica regia que acentuaba su figura, con remolinos de colores que reflejaban la esencia misma de su hogar. A medida que ella se acercaba, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Estás lista?, preguntó Keter con voz grave y profunda. Elena asintió, sintiendo el peso de su mirada a su alrededor. Estoy lista. Con eso, se aventuraron a lo desconocido. La nave brillaba como una perla contra la profunda extensión del espacio. La nave de Keter, el Licht, era una mezcla de maravilla orgánica y tecnológica. Mientras viajaban, latía con un ritmo que recordaba el latido de un corazón. A medida que ascendían a través de las capas de la atmósfera, la emoción de Elena se intensificaba. Su mente revoloteaba con las posibilidades que les aguardaban en las alturas. Siempre he soñado con esto, comentó, mirando por la ventana mientras los colores de su destino se arremolinaban ante su vista. Una tierra iridiscente pintada de exuberante vegetación y vastos océanos salpicados de brillantes cordilleras que parecían cantar bajo la luz de múltiples lunas. Keter se giró hacia ella. Su expresión se suavizó. Ya no es solo un sueño. Bienvenida a mi mundo, Elena. Al aterrizar la nave, la puerta se abrió a un mundo rebosante de vida. Inhalando el dulce aroma floral, Elena se envolvió en los sonidos de la naturaleza, los susurros del viento entre las hojas brillantes, los lejanos cantos de las criaturas nocturnas, y todo se sintió vivo a su alrededor. Su corazón latía con gratitud y asombro. ¿No es hermoso?, preguntó Keter, observando su reacción. Es impresionante, admitió ella, con la voz temblorosa por la emoción. No puedo creer que finalmente esté aquí. Él sonrió radiante. Su orgullo era evidente. Nuestro vínculo con la naturaleza es profundo, colores que brillaban como la piel de Keter bajo la luz brillante de los soles gemelos. El vestido se ajustaba a sus curvas de una manera que la hacía sentir como si formara parte del paisaje, encarnando la belleza que la rodeaba. Al salir, Elena fue recibida por Keter, quien lucía majestuoso e imponente con su atuendo ceremonial. Su capa caía en cascada casi hasta sus tobillos, intrincadamente bordada con patrones que contaban historias de sus antepasados. «Estás impresionante», dijo, con su voz profunda e impregnada de admiración. «Gracias», respondió Elena, con el corazón latiendo con fuerza ante la sinceridad de su mirada. El espectáculo ceremonial se extendía ante ellos, una reunión del pueblo de Keter, cada uno ataviado con elaborados atuendos, celebrando su cultura. El aire estaba impregnado del dulce aroma a incienso y los melódicos sonidos de la música tradicional. De Liti resonaban en la arboleda, suavemente iluminada. A medida que se acercaban, los susurros se extendían entre la multitud reunida. Algunos sentían curiosidad, otros recelo. Keter le apretó la mano con fuerza, como para tranquilizarla en medio de la incertidumbre. ¿Nos aceptarán?, preguntó, con la confianza vacilante. Keter se volvió hacia ella, frunciendo el ceño con preocupación. Les demostraremos que el amor no conoce fronteras. Juntos, entraron en el círculo donde emergió un anciano, alto y sabio, encarnando la fuerza de generaciones pasadas. Con voz resonante, pidió silencio, y los residentes reunidos dirigieron su atención a Keter y Elena. «Este es un momento de unidad», declaró. «Celebramos el vínculo entre dos mundos, que fortalezca nuestras culturas y nos enseñe a abrazar la riqueza de la diversidad». Elena sintió los dedos de Keter entrelazados con los suyos, y su calor encendió un fuego en su interior. Se encontraban ante la comunidad, criaturas de dos mundos diferentes, pero inextricablemente unidos por algo mucho más fuerte que las convenciones sociales. A medida que avanzaba la ceremonia, la atmósfera cambió. Keter realizó sus ritos tradicionales,
invocando el espíritu de sus antepasados y pidiendo sus bendiciones. Elena lo admiraba. Su reverencia irradiaba de él como una canción antigua que resonaba en el viento. Compartieron votos que desafiaron las expectativas y los prejuicios sociales que los rodeaban como nubarrones. Entonces llegó el momento que revolucionó sus vidas. La culminación de la fusión de dos almas, explorando las profundidades de sus deseos y pasiones, con la bendición de los ancianos y la comunidad. De como testigos, Elena y Keter se alejaron de los procedimientos formales y se refugiaron en la privacidad de un bosquecillo apartado. Keter la atrajo hacia sí. Sus cuerpos vibraban de anticipación al dejar atrás el peso del mundo. Su entorno se desvaneció. El aire mismo pareció zumbar mientras acortaban la distancia una vez más, sus labios chocando fervientemente, encendiendo una llama de pasión que había estado latente desde su primer encuentro. Cada beso era eléctrico, alimentando el impulso primario que los recorría. El beso se profundizó, volviéndose más intenso a medida que la pasión dominaba las dudas. Concentrándose en el momento, Elena exploró los anchos hombros de Keter, recorriendo con los dedos los contornos de su imponente físico. Lentamente, sus cuerpos comenzaron a entrelazarse, deslizándose sobre la suave hierba bajo ellos. El mundo se desvaneció al conectar, rodeados de flora bioluminiscente que brillaba en respuesta a su energía. La respiración de Keter se le atragantó en el oído, mientras él exploraba las delicadas curvas de su cuerpo con reverencia. Cada roce le provocaba escalofríos. Era a la vez suave y firme, una combinación embriagadora que la volvía loca. «Elena», susurró, rompiendo el beso para admirarla. «Eres exquisita». Ella sonrió, con el corazón henchido de deseo y cariño. «Me siento viva contigo». Con un solo movimiento, Keter acunó su rostro entre sus manos. Sus ojos la buscaron como pidiendo permiso. Fue un reconocimiento silencioso de su unión. Cada movimiento, una profunda exploración de confianza e intimidad mientras se entregaban a sus deseos. Los límites de sus mundos comenzaron a disolverse. Cada momento se tiñó de matices de conexión. Las manos de Keter danzaron sobre su cuerpo, encendiendo su piel. Era cruda, apasionado y emocionante. Dos seres, una vez unidos por sus diferencias, ahora encontraron consuelo en su convergencia. Sus respiraciones tentativas se convirtieron en suaves jadeos mientras se deleitaban con la belleza de su unión. Sus cuerpos se entrelazaron en un ritmo que hablaba de la esencia misma del amor. La imponente figura de Keter la envolvió, una presencia protectora que encendió cada fibra de su ser. Bajo la luz estelar de las lunas de Liti, exploraron los contornos del otro, abrazando la belleza de la vulnerabilidad y la confianza. Cada beso, cada roce prolongado los unía más profundamente, borrando toda vacilación y duda. Se volvieron inseparables en ese instante. Dos almas entrelazadas bajo un tapiz cósmico de intimidad de estrellas. Una unión que no solo definiría su relación, sino que también desafiaría las tradiciones arraigadas que amenazaban con separarlos. Mientras la pasión se desplegaba, Elena supo que habían cruzado un umbral inalterable, un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Con cada latido, cada suspiro, comenzaba un nuevo capítulo, envuelto en el resplandor de su apasionada unión. Elena yacía acurrucada en los brazos de Keter. La flora bioluminiscente que los rodeaba proyectaba un suave resplandor como estrellas cayendo sobre la tierra. Una sensación de calma la envolvió como un cálido capullo. Sin embargo, bajo la calma, una persistente ansiedad comenzó a agitarse. «¿Qué pasa ahora?», murmuró, mirando a Keter, cuya piel cerúlea ahora brillaba suavemente bajo la luz. Su mirada tenía una intensidad que aceleró su corazón. «Nuestro vínculo se ha sellado en ambos mundos», respondió Keter con voz profunda y tranquilizadora, «pero el camino por delante podría estar plagado de desafíos». Frunció el ceño, una sensación de rechazo la invadió. «¿Qué clase de desafíos?». «No todos aceptarán esta unión», admitió, mientras el peso de sus palabras se asentaba entre ellos. «Mi gente puede que no lo entienda, y temo las consecuencias de nuestra conexión». Elena se incorporó. La hierba brillante a su alrededor se removió, la inquietud se apoderó de su estómago. «Pero este amor, lo hemos hecho real. Seguramente, no puede negar lo que tenemos». La expresión de Keter vaciló. La frustración se entrelazó con la tristeza. El amor a menudo se ve eclipsado por la tradición. «No estoy seguro de que vea nuestra unión como tú». Al regresar a la reunión, la atmósfera cambió. Mientras algunos celebraban su vínculo, otros mostraban expresiones de descontento. Elena sintió el escrutinio de ojos desconocidos sobre ella,
el electrizante silencio de susurros como dagas que cortaban la riqueza del momento. El anciano que había oficiado su unión dio un paso al frente, su mirada inquebrantable. Has desafiado las expectativas sociales, Keter. Fusionarse con un humano no tiene precedentes. El corazón de Elena se encogió. El peso de sus palabras de desaprobación se palpaba en el aire. No actuamos por rebeldía, intervino con voz temblorosa pero decidida. Actuamos por amor, un amor que trasciende fronteras. La infracción a nuestras costumbres requiere reconocimiento, declaró el anciano con rostro impasible. La multitud se llenó de jadeos. Keter dio un paso al frente, con desafío en la voz. No podemos permitir que la ignorancia dicte nuestros corazones. Esta es una nueva era, una unión que podría iluminar el camino para las futuras generaciones. Elena sintió la lucha de Keter latir con fuerza en su interior. Él luchaba por ellos, y la profundidad de su convicción solo profundizaba su amor por él. Pero también era muy consciente de la barrera que enfrentaban, tanto de la luz como de la oscuridad. Al dar paso a la noche, la antes festiva la atmósfera se volvió tensa, desgastándose a medida que aumentaba la tensión entre los Letans. Se habían reunido para presenciar el nacimiento de un nuevo capítulo. Sin embargo, mientras los ancianos debatían las consecuencias, Elena sintió que se abría un abismo entre ellos. En los días siguientes, las consecuencias de su unión se hicieron realidad. Keter parecía agobiado, con el peso de las expectativas de su gente sobre sus anchos hombros. A pesar de la calidez de su amor, las frustraciones desbordaban en acaloradas discusiones con sus compañeros. No puedo ignorar su juicio, expresó Keter una noche, paseando de un lado a otro por la habitación mientras las sombras se reflejaban en las paredes. Este es el legado de mi familia, y tengo en mis manos algo más que mi propio corazón. Nadie puede dictar tu corazón excepto tú, respondió Elena, intentando mantener la calma en medio de la creciente oleada de emociones. Tú, me dijo que el amor debería estar por encima de todo. Que hizo una pausa. El conflicto en su expresión era más doloroso de lo que ella podía soportar. El amor no borra el linaje ni la tradición. Los complica. ¿Oh sí? Ella replicó. La sensación de impotencia hizo que su tono fuera más agudo de lo que pretendía. Si permitimos que el miedo gane, ¿cómo podemos esperar un cambio? Ambos sabemos que hay belleza en nuestras diferencias. Con las manos apretadas en puños, Keter se giró, luchando con sus pensamientos. Quiero luchar por nosotros, pero las consecuencias son nefastas. Hay quienes verían nuestra unión destrozada. ¿Qué pasa si te rechazan? ¿Qué pasa si un día nuestro amor no es suficiente? Las lágrimas inundaron sus ojos, una mezcla de frustración y dolor brotando. Podemos enfrentar esto juntos. Ya lo estamos haciendo. Hemos construido un puente. No dejes que lo destruyan. Keter se giró para mirarla, la angustia invadiendo su rostro. Elena, mi corazón te pertenece. Pero ante mi gente, estoy atado por el deber. Debes entenderlo. El abismo se profundizó, y Elena sintió el peso de una lucha, una batalla arraigada en lo profundo de su cultura y lealtad. Sin embargo, en su corazón, su determinación solo se consolidó. No puedo volver a la tierra sin ti, susurró, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Este sentimiento se ha convertido en algo que no se puede simplemente ignorar. Quizás, dejando a Kate de lado, las arrugas de su rostro se suavizaron. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué decidirá mi gente? Como en Q, el mundo circundante se sumió en el caos cuando una facción de Letans, liderada por un tradicionalista acérrimo, se alzó contra la audaz afirmación de Keter. Desafiaron su derecho a unirse con una humana, insistiendo en que tal unión no era nada menos que una traición a su especie. Sus voces se alzaron como una tempestad, resonando por los bosques mientras estallaban las discusiones, terreno fértil dando paso a la duda y el miedo. Kea siguió el camino de la diplomacia, buscando desesperadamente una solución. Durante una reunión cargada de emociones, el anciano mayor desafió a Elena, acusándola de intentar remodelar su cultura. Tu mera presencia amenaza nuestra propia identidad, proclamó con la voz quebrada por la ira. Es una amenaza o una oportunidad para crecer, la instó ella, con el corazón acelerado. Podemos aceptar nuestras diferencias. Juntos podríamos florecer. La respuesta de la multitud fue mixta. Algunos murmuraban de acuerdo, mientras que otros hablaban por encima de ella en un coro ensordecedor. Keter estaba a su lado, con los hombros erguidos, lo suficientemente indomable como para protegerla, pero visiblemente dolido. Pero no todos mantuvieron su fuerza. En el frenesí de voces, un grito resonó,
abriéndose paso entre el caos. Traes vergüenza a tu familia. El corazón de Elena se desplomó. El sentimiento penetrante resonó con los miedos que la atormentaban. Apretó la mano de Keter con fuerza. Consciente de que si el lazo de amor que habían forjado era erosionado por el miedo, fracturaría todo lo que habían construido juntos. Y lo que siguió fue incierto. Una batalla no solo por la aceptación, sino por el amor, para superar tradiciones que habían perdurado durante siglos. Keal la miró. El miedo y la determinación se mezclaban en sus ojos. Juntos, susurró ella, condensando la gravedad de su lucha. Juntos, repitió él, una firme promesa entretejida en sus almas. El aire crepitaba de tensión mientras las voces se alzaban y chocaban como olas contra una orilla tormentosa. Elena y Keter se acercaron al borde de la reunión, con el corazón latiendo con fuerza mientras enfrentaban la aterradora realidad del rechazo, tanto cultural como personal. La multitud, una mezcla de intriga e indignación, se hacía eco de las emociones contradictorias que se arremolinaban en su interior. Ante la inquietud del pueblo de Keter, Elena sintió que un firme sentido del deber crecía en su interior. Quedó claro que si querían forjar un camino hacia adelante, debían tomar una postura, no solo por sí mismos, sino por el futuro que se avecinaba incierto. «Escucha», proclamó finalmente Keter, con su voz profunda atravesando el caos. «Esta unión no es una amenaza para nuestra identidad, sino una oportunidad de extender nuestro legado más allá de las estrellas. No debemos temer a lo desconocido, sino abrazarlo». Al volver su atención a Keter, un murmullo se extendió entre los etanos. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Había valentía en sus palabras, un rayo de esperanza en medio de las turbulentas aguas de la tradición. Pero la facción tradicionalista permaneció impasible, reticente a ceder. «Está cegado por la emoción, Keter», gritó el líder con voz cargada de desdén. «Este humano representa el cambio a costa de nuestra propia esencia. Debemos proteger nuestro legado a toda costa. Entonces, redefinamos el significado del legado». Elena replicó, dando un paso al frente para situarse junto a Keter, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió el peso de las miradas, curiosas y escépticas, sobre ella. Nuestro amor puede ser un puente que conecta mundos. ¿No es fortalecer nuestras culturas y lazos lo que nuestros ancestros deberían desear? El amor es la esencia de la vida. Se oyeron jadeos, pero mientras continuaba, algo cambió entre la multitud. La feroz mirada de Keter no se apartó de la suya. Una seguridad tácita que reforzó su creciente confianza. «El cambio es amenazante», reconoció, «pero también lo es el estancamiento. Así como nuestros mundos evolucionan, nosotros también debemos hacerlo. Con cada unión entre nuestros pueblos, podemos aprender a crecer, a celebrar nuestras diferencias en lugar de escondernos de ellas». Finalmente, se giró hacia Keter. «Si no podemos aceptarnos, ¿qué esperanza nos ofrece el futuro?». Keter dio un paso al frente, envalentonado por las palabras de Elena. «Puede haber dolor en la transición, pero el amor puede sanar las heridas si permitimos que florezca. No deseo abandonar a mi pueblo, pero me niego a negar el amor que siento por esta mujer», señaló a Elena, «y el amor que podría florecer entre nuestros mundos». La tensión en el aire se sentía transformadora, cambiante como las hojas danzando en una suave brisa. Las palabras de Keter concordaron, provocando que la multitud se revolviera, con murmullos de pensamientos ondeando entre ellos, pero la desconfianza seguía arraigada en algunos corazones. El anciano alzó la voz una vez más, con los ojos brillando con intensidad emocional. «¿Qué propones?», preguntó Keter. «¿Que simplemente pasemos por alto nuestras tradiciones? ¿Que desechemos siglos de comprensión?». «No», respondió Keter lentamente, con voz serena, pero llena de convicción. «Pero buscamos la sabiduría de nuestro pasado mientras forjamos un camino hacia adelante. Al igual que los Letans aprendieron de la naturaleza, debemos estar dispuestos a adaptarnos. Nuestros antepasados se enfrentan al cambio, a través de las pruebas, prosperaron. Demos a esta unión la oportunidad de construir un entendimiento en lugar de rechazarla de plano». Mientras la multitud contemplaba la propuesta de Keter, una cautelosa ola de aceptación comenzó a surgir. Los susurros pasaron de la crítica a la curiosidad. La esperanza brillaba con cada instante. «¿Qué significaría esto para nuestra cultura?», se aventuró una voz entre la multitud. «Educación», sugirió Keter, con creciente entusiasmo, entendiendo que al crear espacios para que ambos pueblos interactúen, aprenderemos juntos a navegar nuestras diferencias y prosperar de la mano. Elena intervino.
Comencemos con intercambios culturales, festivales, educación, historias compartidas. Podemos superar las divisiones a través de experiencias compartidas. Su pasión encendió el entusiasmo de la multitud como perspectiva oportunidad de extender nuestro legado más allá de las estrellas. No debemos temer a lo desconocido, sino abrazarlo. Al volver su atención a Keter, un murmullo se extendió entre los etanos. Helena sintió que se le aceleraba el corazón. Había valentía en sus palabras, un rayo de esperanza en medio de las turbulentas aguas de la tradición. Pero la facción tradicionalista permaneció impasible, reticente a ceder. «Está cegado por la emoción, Keter», gritó el líder con voz cargada de desdén. «Este humano representa el cambio a costa de nuestra propia esencia. Debemos proteger nuestro legado a toda costa. Entonces, redefinamos el significado del legado». Helena replicó, dando un paso al frente para situarse junto a Keter, con el corazón latiendo con fuerza. Sintió el peso de las miradas, curiosas y escépticas, sobre ella. Nuestro amor puede ser un puente que conecta mundos. ¿No es fortalecer nuestras culturas y lazos lo que nuestros ancestros deberían desear? El amor es la esencia de la vida. Se oyeron jadeos, pero mientras continuaba, algo cambió entre la multitud. La feroz mirada de Keter no se apartó de la suya. Una seguridad tácita que reforzó su creciente confianza. El cambio es amenazante, reconoció, pero también lo es el estancamiento. Así como nuestros mundos evolucionan, nosotros también debemos hacerlo. Con cada unión entre nuestros pueblos, podemos aprender a crecer, a celebrar nuestras diferencias en lugar de escondernos de ellas. Finalmente, se giró hacia qué. Si no podemos aceptarnos, ¿qué esperanza nos ofrece el futuro? Keter dio un paso al frente, envalentonado por las palabras de Helena. Puede haber dolor en la transición, pero el amor puede sanar las heridas y permitimos que florezca. No deseo abandonar a mi pueblo, pero me niego a negar el amor que siento por esta mujer, señaló a Helena, y el amor que podría florecer entre nuestros mundos. La tensión en el aire se sentía transformadora, cambiante como las hojas danzando en una suave brisa. Las palabras de Keter concordaron, provocando que la multitud se revolviera, con murmullos de pensamientos ondeando entre ellos, pero la desconfianza seguía arraigada en algunos corazones. El anciano alzó la voz una vez más, con los ojos brillando con intensidad emocional. «¿Qué propones?», preguntó Keter. «¿Que simplemente pasemos por alto nuestras tradiciones? ¿Que desechemos siglos de comprensión?». «No», respondió Keter lentamente, con voz serena, pero llena de convicción. «Pero buscamos la sabiduría de nuestro pasado mientras forjamos un camino hacia adelante. Al igual que los Letans aprendieron de la naturaleza, debemos estar dispuestos a adaptarnos. Nuestros antepasados se enfrentan al cambio y, a través de las pruebas, prosperaron. Demos a esta unión la oportunidad de construir un entendimiento en lugar de rechazarla de plano». Mientras la multitud contemplaba la propuesta de Keter, una cautelosa ola de aceptación comenzó a surgir. Los susurros pasaron de la crítica a la curiosidad. La esperanza brillaba con cada instante. ¿Qué significaría esto para nuestra cultura? Se aventuró una voz entre la multitud. «Educación», sugirió Keter, con creciente entusiasmo, entendiendo que al crear espacios para que ambos pueblos interactúen, aprenderemos juntos a navegar nuestras diferencias y prosperar de la mano. Helena intervino. «Comencemos con intercambios culturales, festivales, educación, historias compartidas. Podemos superar las divisiones a través de experiencias compartidas». Su pasión encendió el entusiasmo de la multitud como perspectiva ante ellos. Los días siguientes marcaron el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Helena y Keter, sino también para la gente de Lidig y la Tierra. Nacieron nuevas tradiciones a medida que florecían eventos interculturales, invitando a ambas comunidades a aprender la una de la otra, compartir sus historias y mostrar la belleza arraigada en la diversidad. A medida que Helena y Keter se aventuraban en su vida compartida, sentían una profunda necesidad. Con una unidad continua, su amor se profundizó, trascendiendo fronteras y abrazando ambos mundos. La comprensión los impactó. No solo estaban creando una vida juntos, sino dando a luz un legado. Pero a medida que el vientre de Helena comenzaba a hincharse y la oleada de anticipación llenaba el aire, ambos comprendieron que su viaje apenas comenzaba. Cada día que pasaba traía nuevos desafíos, conversaciones internacionales, educación intercultural y las complejidades de criar a un hijo. Mitad humanos, mitad Liti. Sin embargo, en el resplandor de la inminente paternidad, encontraron fuerza,
amor y consuelo en su viaje compartido. Elena y Keter permanecieron unidos, dispuestos a afrontar cualquier incertidumbre que les deparara el futuro. Una noche, contemplando las lunas gemelas que colgaban en el cielo nocturno, con los dedos entrelazados, susurró: «Lo superaremos todo juntos». Keter se volvió hacia ella, con los ojos llenos de la suave calidez de la adoración. Juntos, repitieron con sinceridad, como siempre. Y mientras permanecían uno junto al otro, las estrellas brillantes los observaban, testigos de un amor nacido del riesgo y la valentía, uno que trascendería mundos y abrazaría la belleza de todo lo que los hacía diferentes. A medida que avanzaban, no solo como pareja, sino como familia, destinados a forjar el futuro, juntos, iluminarían el camino hacia un legado más brillante de lo que jamás habían soñado.